Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Lista de profesiones con excepciones laborales por parte de Dimas. De Asís celebró sus 40 años de existencia. Aún no se define el nuevo presidente de Perú. Mundial también ayudará a la parte comercial en México. Perrito se comió el álbum del Mundial. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles y se alisten para tener el mejor de los días. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con información importante por parte del departamento de Dimas, pues sabemos que ellos tienen una lista a través de su página web de algunas excepciones de lo que tratan las profesiones que necesitan el primer permiso. Sin embargo, dejaron claro que bien sea personas que son traídas del extranjero para ocupar ciertas posiciones, necesitan esperar el primer permiso también afuera de la isla. Aún también si se encuentran en Aruba, para recibir el primer permiso tienen que salir. El departamento de Dimas dio a conocer la lista de funciones que actualmente cuentan con una excepción para las primeras solicitudes de permiso. Esta medida permite que una persona o empresa establecida en Aruba pueda contratar y traer desde el exterior a trabajadores para desempeñar determinadas funciones consideradas necesarias dentro del mercado laboral y un término definido. Sin embargo, es importante aclarar que esta excepción únicamente aplica para la presentación de la solicitud de permiso y no autoriza a la persona solicitante a permanecer en Aruba mientras se tramita su petición. En consecuencia, quienes sean contratados desde el extranjero deberán esperar la decisión sobre su solicitud fuera del país. Asimismo, las personas que ya se encuentran en Aruba y desean obtener su primer permiso bajo algunas de las categorías incluidas en la lista, también pueden presentar su solicitud. No obstante, deberán abandonar la isla y esperar la resolución de su trámite en el exterior conforme a la normativa vigente. Las autoridades informaron además que esta lista será objeto de una revisión al finalizar el presente mes. El ministro responsable de esta materia, Arthur Dowers, analizará la situación del mercado laboral para determinar si es necesario ampliar o reducir el número de funciones que califican para esta exoneración. La evaluación busca asegurar que las excepciones continúen respondiendo a las necesidades reales de la economía y el mercado laboral de Aruba, manteniendo un equilibrio entre la demanda de personal especializado y las oportunidades de empleo para los residentes de la isla. Cambiando de tema, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria celebró esta semana sus 40 años de existencia. Allí estuvimos con sus directivas, conjuntamente con el ministro Geoffrey Weber, hablando de lo que ha sido estos 40 años de existencia, ayudando no solamente a los comerciantes, pero también sirviendo como una parte estratégica en lo que trata el sector privado y el sector comercial en Aruba. Nós celebramos 40 anos de Direção Econômica e Zaken do Departamento de Assunto Econômico. Na ano 86, tem dois departamentos que unem juntos, estava de land, estava de eiland, de Direção Econômica e Zaken e DECO, então a forma Direção Econômica e Zaken, Handel e Indústria. Então, está exatamente 40 anos passados, então nós tomamos a oportunidade que nós, para topar com os stakeholders, todos os colaboradores, tanto do setor público, mas também do setor privado, para nós celebrar junto com nós e dar agradecimento para todos que sempre a colaborar conosco. Nós somos departamento que dá conselho na ministra de Assunto Econômico, de manejo, de execução de projetos. Nós retos mais grandes é viajar a fundo. Nós temos planos voral que nós queremos fazer coisas com o qual o setor privado, como empresa chiquito, desenvolver essa quinana através de ideia Exprodesk. Então, esse é um viagem, tem reto grande para nós ter fundo por fazer o qual nós está planificado para fazer durante o ano. Também nós começamos a economia chiquito, reto também está hobby grande para poder seguir crescer uma economia. Afortunadamente nós está trabalhando junto com hobby outros partners tanto do setor privado e setor público, o nós não só está responsável pelo crescimento econômico, se nós dando nosso aporte conjuntamente com grupo amplio de colaboradores nesse setor.
Nós temos diferentes unidades, diferentes departamentos dentro do departamento. Então, unidade está especificamente para comércio, esse aí está comércio internacional, mas está assim local está ideia que está para promover entrepreneurship na Aruba. E também nós temos agora a parte de Explodesk, que está para promover exportação, e nós temos Arena, que está para promover inversão. Mas fora disso aí, nós temos uma secção também que está encarregada com planificação, nós temos a secção que está encarregada com preço máximo, para o canasta básico, preço de gasolina, preço de gás, preço de huevos, é diferente. Outra atividade que é importante para a nossa economia ou para os empresários também nós está realizando a economização. Sim, nós estamos honrar com nossa área a possibilidade para um edifício novo que nana, é um edifício de maneira para ser hobby bonita, e tem seu reto também, mas nós estamos contentes com nos portar departamento que está dando uma uitstraling assim bonita de edifício de maneira casa venerada, e também para eigenlijk nós espera of manejo também que nós vindo de Caia está estimular mais atividade em Caia desde o centro de Oranje Stad. Então agora que tem 40 pessoas extra que estão vindo, que estão consumindo, que estão shopping, nós estamos com os colegas em Mainto atrás merdia of despesa de trabalho na buy shop. Então esse é algo qual está a meta também para esse departamento do governo e outra instância na oficina no centro de Oranje Stad. Há 40 anos significa que tem uma trajetória grande e departamento importante. O departamento de assunto econômico está sumamente importante para o manejo de nosso país. Não está assim diferente terreno importante e naturalmente está responsável para puxar o desenvolvimento econômico de nosso país, apesar que o desenvolvimento econômico está uma colaboração entre o setor privado com o setor público. O departamento de assunto econômico sempre tem um rol importante dentro aqui, não somente de hora que projetar a economia, a inflação, mas também hora de trazer manejo. E o Departamento de Assunto Econômico está crucial nisso aqui. Mas explica agora de minha introdução que, por exemplo, a preparação de pressuposto do país Aruba, pensa que pressuposto de ano venidero, para poder preparar um pressuposto, vamos saber que a economia vai fazer de ano venidero. Então, vamos ter uma projeção que está accurate, que está correto, e o Departamento de Assunto Econômico tem todo o conhecimento aqui na traz aqui, adquirir aqui, em colaboração com profissional internacional, organização internacional e tudo aí, na dois momentos, para projetar o crescimento econômico. E agora, after the fact, você vai viajar a calculação, o prognóstico está correto. Depois, você vê que a maneira que você traz no Departamento de Assunto Econômico é um profissional. E importante. Há também a colaboração entre o Departamento de Assunto Econômico, Cultura e Stakeholders importante, por exemplo, a presença de ATA, a presença de Central Bank, CBS, organização grêmio comercial, entidade estatal. Tudo está junto para a economia da Aruba vai adiante. A economia da Aruba não pode produzir somente do setor privado, mas tem certo lei, mas tem certo serviço, e certa organização que também vanuit do setor público, vanuit do governo, mas naturalmente tem entidade estatal também que ajuda e a acaparar o crescimento econômico. Y como es costumbre, todos los segundos miércoles de todos los meses los precios petroleros tienen una variante. Esto es dependiendo a cómo se encuentra a nivel internacional el crudo. Pues a partir de hoy, 10 de junio, la gasolina subirá. A continuación les tenemos los porcentajes. El Ministerio de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario informó los nuevos precios de la venta del combustible que entrarán en vigor a partir de hoy, miércoles 10 de junio, como es costumbre cada segundo miércoles de todos los meses. De acuerdo con el ajuste anunciado, el precio de la gasolina allí se establecerá en 276.5 centavos por litro, lo que representa un aumento de 11.3 centavos por litro. Por su parte, el precio del diésel se mantendrá sin cambios, 257 centavos por litro. En cuanto al querosín, su precio disminuirá, pasando de 272 centavos por litro, lo que equivale a una reducción de 29.6 centavos. Los precios mencionados incluyen los impuestos del BBO, BAZB y el BAPP. Estas tarifas tendrán vigencia de un mes hasta la próxima revisión oficial de precios.
Empezamos nuestra ronda internacional en el Perú, pues a pesar de que el domingo se llevó a cabo la segunda vuelta, todavía no se ha conocido el conteo completo, el 100%. Entre tanto, la señora Keiko Fujimori, quien hace parte de uno de los dos candidatos, pues dice que espera que los resultados se puedan llevar a conocer lo más pronto posible y de esa manera saber si ella será la próxima presidenta. Desde Fuerza Popular, la candidata Keiko Fujimori señaló que no pierden las esperanzas de remontar los resultados de la segunda vuelta presidencial. De acuerdo al análisis que ha hecho Lucho Dyer y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay mucha esperanza, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo. Pese a ello, señaló que aún se debe esperar con prudencia los resultados oficiales de la OMPE. Sí, yo creo que el margen es muy ajustado, ¿no? Entonces, por eso que nosotros desde el primer momento en que salió el conteo rápido, señalamos que hay un empate técnico y que lo lógico y lo responsable es que ambos candidatos y ambos partidos esperábamos el resultado de las instituciones. Sería muy prematuro declarar un ganador. Por su parte, Roberto Sánchez, quien es su contrincante, pues ellos tienen una mínima ventaja frente a los últimos escrutinios que han dado a conocer por parte allí en las elecciones. Pues ellos y todo su equipo esperan poder liderar esto y ser el nuevo presidente del Perú. El estrecho margen de diferencia de votos entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori mantiene vigilantes a sus respectivos partidos, aunque en Juntos por el Perú confían hasta el final en el conteo rápido que favorecería a Roberto Sánchez, pese a que este resultado estaba dentro de un empate técnico. El margen de error, sí, todo estudio tiene un margen de error, pero son dos estudios que dan como ganadores a Roberto Sánchez Palomino. Es bastante improbable de que ese margen de error pueda darse al 100% para arriba o para abajo. Y por eso estamos confiados en que finalmente el conteo de la OMPE determinará una corroboración del conteo rápido de Ipsos en el... Sin embargo, en Juntos por el Perú, las estimaciones y proyecciones de encuestadoras y analistas de datos que señalan que podría haber un movimiento en las cifras dentro del margen de error estadístico no ha sido bien recibido, por lo que señalaron que pedirán explicación técnica al respecto. Y vamos a un fuerte accidente que se presentó en las últimas horas en Paraguay, en donde por un descuido al parecer de la caravana de seguridad, fueron allí impactados por un motociclista que iba en su vía de preferencia. Este video de circuito cerrado corresponde a inmediaciones del ex seminario metropolitano sobre la avenida Cubillet. Una camioneta negra realiza un giro aparentemente sin tomar todas las medidas de cuidado. Esta maniobra ocasionó que el conductor de una motocicleta impactara violentamente en la parte lateral del vehículo. A raíz del hecho, la moto quedó incrustada bajo la camioneta. Por su parte, el conductor de la motocicleta, identificado como Carlos Rodríguez, sufrió fracturas en ambas piernas, a más de otras lesiones. El hecho ocurrió a finales del mes de abril y hasta la fecha el conductor de la moto se encuentra internado sin poder producir y mantener a su familia. Según los datos que maneja la familia del accidentado, la camioneta sería del regimiento escolta y los ocupantes del vehículo, personal militar también de la escolta presidencial. Cambiando de tema, el gobierno de la República Dominicana anunció la expansión de lo que va a ser el territorio que divide la frontera entre República Dominicana y Haití, haciéndola mucho más larga. Pues a continuación tenemos los detalles de esta gran inversión. La extensión del muro fronterizo en 13 kilómetros desde La Sal hasta Capotillo para completar 54 kilómetros tiene como objetivo fortalecer la estrategia de seguridad y control en la zona limítrofe con Haití. Los datos fueron dados a conocer durante una reunión entre el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa con ejecutivos de medios de comunicación. Durante ese encuentro, Abinader también reiteró que no se permitirá que las pandillas que controlan parte del territorio de Haití se acerquen al territorio de República Dominicana
Dijo que para eso los militares dominicanos están entrenados para adoptar las medidas pertinentes. Durante la presentación fue anunciada además la intervención de la zona conocida como Tirolí, que las autoridades definen como problemática por la invasión irregular de espacios establecidos en acuerdos desde 1936. Asimismo, el gobierno dispuso que más de 1.500 agentes han sido adicionados a los 9.500 que ya están asignados, así como un moderno sistema tecnológico con cámaras de vigilancia y drones. Las autoridades ofrecieron los detalles del plan Frontera Fuerte con el objetivo de disminuir los delitos fronterizos. En el mismo se incluye una serie de obras como la construcción de varios puentes en Manzanillo, La Vigía y Capotillo. Además, la remodelación de varios campamentos militares para enfrentar la inmigración ilegal y garantizar la soberanía nacional, aumentando el patrullaje militar. Estamos exactamente a un día que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026 y estamos no solamente a la expectativa, pero también en los países donde se va a estar desarrollando, que es México, Estados Unidos y Canadá. También saben que los comerciantes van a tener su agosto, como se dice, en las calles, pues ellos esperan que no solamente los comercios aledaños a los estadios puedan ver allí en sus ventas reflejado. A vísperas de celebrarse la Copa Mundial de la FIFA 2026, expertos y comerciantes mexicanos avisoran que el Mundial traerá importantes beneficios económicos e incluso prevén que se produzcan mejoras duraderas en infraestructura e inversión. Esperamos un 50% para cuando venga el Mundial y que nos vaya bien para todos y más turismo. Según un informe publicado conjuntamente por la FIFA y la Organización Mundial del Comercio, se estima que el Mundial de 2026 genere un rendimiento económico bruto de $80.100 millones estadounidenses a escala mundial. Para los países anfitriones, se pronostica que estos beneficios se reflejen en el gasto turístico y se trasladen a las economías locales a través de sectores como el turismo, la restauración, el transporte y el comercio minorista. En comparación como se tenía antes de la semana de inicio de la FIFA, tenemos tarifa aproximada de 4.500 a 5.000 pesos. Si bien se espera que el torneo impulse el consumo a corto plazo, algunos expertos señalan que su impacto podría ser duradero para México. El futuro yo veo, pues sí hay algunos beneficios que esperamos queden. En el caso de México, pues como es el legado de este torneo, en el aeropuerto, por ejemplo, las mejoras que se están planteando y se están realizando. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Cómo manejar la ansiedad en la salud? Le pide matrimonio en pleno concierto y lo rechazó. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. E emoção grande não me queda solamente dentro da sala. Vou por viva o momento live dentro do estádio. Subi e amigo.com escorre o plan. Junto nos por lograr mais. 2026 es cuando se hará historia. Es cuando 3 naciones y 16 ciudades se unirán como un solo anfitrión. 2026.
La Copa Mundial de la FIFA se acerca y no podemos esperar. Telaruba, o canal oficial para FIFA 2026. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Nos hemos preguntado qué siente nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente cuando pasamos momentos de ansiedad o de pronto algo nos afecta y tenemos temor, pues esto puede estar afectando distintas partes de nuestro cuerpo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La autogestión emocional en crisis es precisamente esa capacidad de identificar, comprender y regular las emociones cuando estamos tensos, evitando que el estrés o el pánico nos dominen y puede causar ansiedad. La ansiedad puede ser bueno para alertarnos, es un mecanismo de sobrevivencia, puede ser bueno, pero cuando se mantiene por suficiente tiempo en una escala muy elevada, pues entonces nos puede interferir en nuestras relaciones interpersonales, se pueden afectar, nuestra área laboral se puede afectar. Y ese cúmulo de ansiedad puede llevar a una pobre salud física. La salud mental y la salud física no se pueden separar, de hecho muchos de los síntomas de ansiedad pueden incluir dolores de cabeza, dolor crónico de espalda, malestar gastrointestinal. Es una cosa que está altamente ligado y lo que se ha encontrado es que muchos de los mecanismos son similares para experimentar algunos síntomas de ansiedad y otros relacionados al dolor. De hecho, en muchos casos, tratar la condición de ansiedad o de depresión puede aliviar los síntomas físicos que puede estar experimentando la persona. Además, podemos sentir palpitaciones, dificultad para respirar, miedo, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Es importante reconocer lo que sentimos y aceptar que estamos teniendo respuestas biológicas y emocionales ante una crisis. Si es algo que estamos experimentando diariamente, ¿verdad? Tenemos muchas presiones que se viven hoy en día, desde problemas económicos, problemas de vivienda, problemas en las relaciones interpersonales, los conflictos, la incertidumbre acerca del futuro. Yo quiero mencionar que la ansiedad tiende a vivir a veces anticipando el futuro y lo que causa la ansiedad a veces es que sobreestimemos la probabilidad de que algo negativo vaya a ocurrir. Y llega en nuestra sección de las más virales esta propuesta de matrimonio en medio de un concierto en Argentina y todo terminó mal, pues allí el novio decidió pedirle a su novia que se casaran. Al final, ella dijo que no. No tuvo el final esperado. El romántico gesto ocurrió durante un recital de Daniel Agostini y aunque la respuesta de la mujer dejó a todos sin palabras, esto terminó siendo un escenario de una situación tan romántica como incómoda. Allí un joven decidió sorprender a su novia, se arrodilló frente a ella para pedirle matrimonio, pero lejos del final feliz que imaginaba, la mujer reaccionó con evidente incomodidad. La joven puso cara de disgusto y negó con la cabeza, rechazando la propuesta ante la mirada de todos. La inesperada respuesta dejó boquiabiertos a quienes disfrutaban del recital, mientras el joven, afectado por la situación, optó por retirarse del lugar con la cabeza baja. Hasta este momento, según lo que han indicado las imágenes, se han viralizado. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra, les mostramos esta reacción que grabó un transeúnte en un cementerio y la subió a sus redes sociales, mostrando a dos perritos que estaban allí pegaditos a unas lápidas en un cementerio. Según lo que indicaron los internautas, era la conexión con sus dueños. Una cena registrada en el cementerio de la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia argentina de San Luis, se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Allí un usuario compartió las imágenes de dos perros permaneciendo frente a una tumba mientras movían la cola y observaban fijamente el lugar. El hecho fue difundido por la persona que se encontraba visitando el cementerio y decidió publicar lo ocurrido debido al impacto que le causó la reacción de los perritos. En el video se puede observar a ellos que estaban frente a unas
lápidas en donde aparecían fotografías de un hombre y una mujer. La publicación rápidamente comenzó a circular en distintas redes sociales, donde miles de personas interpretaron el comportamiento de los animales como una muestra de fidelidad hacia quienes habrían formado parte de su entorno. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Combina, elige y gana con Ceitar. Contrata una de sus combinaciones de Pick and Choose y disfruta de la instalación gratis durante la temporada del Mundial. Además, participarás automáticamente para ganar un cómodo sillón reclinable y un Smart TV Samsung de 55 pulgadas. Elige la combinación que mejor se adapte a ti. Telefonía más internet, telefonía más televisión o televisión más internet. Y vive toda la emoción del Mundial por el canal 23, tu canal oficial para la FIFA 2026. Conéctate, disfruta y gana con Ceitar. Estamos viviendo la pasión del Mundial y vean lo que le pasó a esta mujer que estaba en plena jornada laboral. Ella recoge desperdicios en las calles y encontró un literal tesoro, laminitas del Mundial, no completamente listas para ser pegadas. Lo que parecía ser un día más de trabajo terminó convirtiéndose en un momento inesperado y emocionante para una recolectora de residuos. Mientras realizaba su recorrido habitual, la mujer encontró en la basura 25 sobres de figuritas del Mundial completamente cerrados. Su reacción quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó. Allí se ve a la mujer que encontró los sobres mientras realizaba estas tareas. En un primer momento pensó que se trataba de vidrio, pero al acercarse y observarlo mejor, se llevó una sorpresa. Eran 25 sobres de figuritas del Mundial 2026 que nunca habían sido abiertos. La emoción fue inmediata, especialmente porque sabía que su hijo estaba entusiasmado con la colección. En el video viral se le escucha celebrar el hallazgo y mostrar los paquetes todavía cerrados. Su alegría contagió rápidamente a quienes vieron las imágenes que comenzaron a compartirlas a través de las redes sociales. Y señores, recuerden que no pueden dejar sus álbumes del Panini por ahí porque si tienen mascotas, de pronto pasa lo que le pasó a una joven. Pues ellos tenían casi su álbum totalmente lleno cuando su perrita lo destrozó. Ni la FIFA se salvó. Un divertido y costoso momento se volvió viral en redes luego de que una perrita de raza pastor belga destruyera el álbum Panini del Mundial de su dueña, dejando la colección completamente hecha a pedazos. El hecho fue compartido en TikTok, en donde en un video que apenas dura 7 segundos se observa a la mascota sentada tranquilamente en un sillón, mientras en el suelo de la sala aparece cubierto de estampitas y hojas del álbum destrozado. La escena rápidamente llamó la atención. El caos total en el piso y la calma absoluta de la perrita, que incluso mueve la cola como si intentara hacerse la inocente. El clip fue acompañado por un audio viral de un niño diciendo: "No pasa nada, mamá, no pasa nada, ya cálmate". Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.